era un saludo de esperanza. Es decir, que cuando uno dice Maranata, tendríamos que decir, sí, ven Señor Jesús. ¿Les parece? Así que vamos a de nuevo. Maranata. Bueno, yo ese término lo volví a escuchar en el último Congreso de Jóvenes y la verdad que me gustó porque si bien es cierto no nací en cuna adventista, pero era chica todavía cuando mis padres conocieron de Cristo e ingresaron a la iglesia. También me acuerdo que después de muchos años había un famoso eslogan que incluso tenía una estampilla que decía, Cristo viene, prepárate. Capaz que muchos se acuerdan, ¿o no? No sé. Pero bueno, elegí el himno 343, pero la verdad que de acá se ve todo, se ven los rostros y decía, ¿no? En la parte cuando dice, oh, qué gozo será estar allá, no vi gozo en las caras. Y por ahí, ¿no? Capaz que somos poco demostrativos, pero estaría bueno que estos cantos, que son mensajes también directos a nuestro corazón, podamos masticarlos y que sean de vida para nosotros. Bueno, ¿cuántos quieren seguir aquí, en esta tierra? ¿Puedo ver las manos? ¿Ah? Bueno, me alegro de no ver tantas manos. Ninguna. Yo creo que todos queremos que Cristo venga y venga muy pronto, porque la situación en la que estamos viviendo cada vez es más dolorosa. Y no lo digo solamente por los síntomas físicos que cada uno con su edad puede sentirla, sino todo es dolor. Yo acepté esto, ¿no? En esta mañana poder meditar con mis hermanos. No es lo que más me gusta, creo que no es mi don. Y me alegra que el pastor este año esté trabajando con los dones de las personas. Acepté porque el mes de mayo para mí es muy importante y acepté como parte de gratitud a Dios, ¿no? El mes de mayo es muy importante por muchas razones, pero saco a relucir dos. Una, porque en él cumplo un aniversario más de matrimonio, así que me encanta festejarlo, siempre lo festejamos con mi esposo. Y el mes de mayo también es importante porque en una semana más voy a cumplir 30 años de estadía en Argentina. Es para celebrarlo, por lo menos yo lo voy a celebrar. 30 años. Así que ustedes imaginan, en 30 años, ¿qué puede haber pasado? Pasó de todo. Grandes alegrías, grandes tristezas. También me fui de la iglesia, pero gracias a Dios y su misericordia, volví a la iglesia. Por una simple curiosidad de mi hijo, que quería que le enseñara qué era el Apocalipsis. Así que bueno, volví a la iglesia. Hoy lamentablemente veo muchos hermanos que no vienen y tienen que decidir si tienen que volver o no. Y muchos que no están acá seguramente también decidirán estar en las filas del Señor. Son días llenos de decisiones. Es más, yo creo que cada mensaje que escuchamos aquí cada sábado puede ser el último de nuestra vida. A veces no lo sabemos. Puede ser el último mensaje. Yo no lo sé, porque nadie es dueño de su vida. Quizás esta frase ya la hemos escuchado, pero es tan cierta.
Cristo nos está llamando continuamente y nos está llamando a decidir, ¿no? Así que bueno, en esta mañana yo elegí hablar acerca de las señales de la venida de Cristo. En realidad es repasarlo, porque como dice nuestro nombre, somos adventistas, es decir, que estamos esperando el advenimiento, estamos esperando la segunda venida de Cristo. Pero la pregunta es, ¿cómo lo estamos esperando? ¿O no lo estamos esperando? ¿O estamos tan acostumbrados a las noticias, buenas, malas, que todo, ¿no? Ya no nos llama la atención? Yo les decía que en 30 años me pasaron muchísimas cosas. Me robaron muchas veces. Antes que sean muy famosos los motochorros, ya a mí me habían robado. Me han robado 2 bicicletas, pero soy terca, tengo otra bicicleta más ahora. Sigo andando en bicicleta, me encanta. Pero bueno, cuando elegí compartir este mensaje, me acordaba de hace 4 años, que estaba un amigo, muy amigo mío, estaba enfermo, y lo fui a visitar a la Clínica Pasteur, y cuando salí de allí, no encontré mi bicicleta. Dije, ¿me habré equivocado de poste? No, di vuelta, no, efectivamente me habían robado. Y encontré solamente el candado y la eslinga cortada. Así que bueno, ese fue el único recuerdo que me dejaron los amigos de lo ajeno. Y la verdad, cuando vi eso, no me desesperé. No empecé a gruñir, ¿no? Simplemente dije, bueno, me toca caminar, que es lo que no me gusta mucho hacer. Pero tuve que ir hasta casa, caminé y busqué la tarjeta de la bicicleta para ir a hacer la denuncia, con la esperanza de que en algún momento la vea y pueda reclamarla. Y salí de casa, entro al taxi y hablando, ¿no? Le contaba al taxista lo que me había pasado, el robo de la bicicleta. Y bueno, y al poco rato me di cuenta de que le estaba hablando acerca de este tema, de la segunda venida de Cristo. Me despedí y en la comisaría, mientras el suboficial tomaba la denuncia, sin darme cuenta, estaba empezando a hablar acerca de la segunda venida de Cristo. Y hermanos, la verdad, es un tema hermoso hablar a otros acerca de que Cristo viene muy pronto. Es más, este tema es el que más me apasionó cuando Cristian dio el seminario en el 2001 y por el cual en esta mañana creo que yo estoy acá. Cuando él habló y mencionó, ¿no?, que en ese lugar no habría enfermedad, no habría muerte, no habría dolor, que las calles serían de oro, un mar de vidrio, y un montón de cosas que nuestro cerebro no imagina, no ha visto, ¿no? Todo eso, yo decía, wow, eso quiero verlo, no me lo quiero perder por nada. Pero ¿saben qué? A pesar de que lo dije el 2001 y a veces lo digo, también el desánimo me ataca muchas veces y me olvido y empiezo a menguar, ¿no? Y cuando me pasó el hecho de la bicicleta, yo había dejado mucho de hablar acerca de este tema. Y cuando hablé al suboficial y al taxista me di cuenta, quizás valió la pena que me robaran la bicicleta para poder empezar a hablarle a otras personas de que Cristo viene y viene muy pronto. Ahora ustedes dirán, del 2001, que yo entré a esta iglesia, ya pasaron 14 años y Cristo todavía no regresó. Qué grande es Dios, ¿verdad?
cuánta oportunidad que nos está dando. A mí 14 años, a otros quizás más, ¿no? Y a otros quizás menos, pero Dios en su misericordia nos sigue dando oportunidades para poder reflexionar acerca de su venida. Ahora, este tema, ¿no? Por eso elegí el himno del principio, cuando dice, ¿no? No habrá más muerte ni dolor en el hogar celestial. Vamos a poder ver a Cristo cara a cara. Yo no sé, ¿no?, si alguna vez nos hemos puesto a pensar. Yo he perdido en estos 30 años, perdí a 2 grandes amigos. Ya fueron al descanso. Y cuando me desanimo, por ahí me acuerdo y digo, no tengo que desanimarme, porque les prometí que me iba a encontrar con ellos. Así que bueno, capaz que alguno ha perdido a sus padres, sus hermanos, ¿no es cierto? Y sea momento de acordarse y poder también volver al tema, y por qué no, tenemos que predicar este tema, porque esa es la misión de nuestra iglesia. Otras iglesias quizás pronuncian este tema, pero ¿saben qué? No lo hacen con la advertencia que nuestra iglesia por ahí lo hace. Así que bueno, cuando les mencionaba lo de la bicicleta era por lo siguiente. Ese año estábamos estudiando acerca de uno de los libros del apóstol Pablo, y ustedes saben la historia del apóstol Pablo. Pasó de todo: cárcel, vituperios, piedras, insultos, naufragios, ¿no? Pero sin embargo, él seguía firme. Y hubo una frase que me gustó, ¿no?, que decía: una y otra vez Dios usa las adversidades de la vida, adversidades que pueden ser enfermedad, pobreza, desastres naturales y tragedias inexplicables, como ocasiones para exhibir su misericordia y su gracia, y como un medio para hacer avanzar el Evangelio. Bueno, vamos a estudiar en esta mañana, entonces vamos a empezar a abrir nuestras Biblias para, más que nada, recordar señales del regreso de Jesús. Y vamos a mencionar 10 grandes señales acerca del regreso de Jesús. Yo sé que en la Biblia hay muchos textos que mencionan esto. Por ejemplo, el Padre Nuestro, ¿no? Dice: venga a nosotros tu reino. Otros textos dicen: del día y la hora nadie sabe, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Vendrá como ladrón en la noche. También dice: estad preparados, porque Cristo vendrá a la hora que no penséis. Pero en cuanto al día y la hora nadie sabe, solo el Padre. Vendrá y dice que todos lo verán. Quiero decir que el reloj de Dios es un reloj perfecto y Él solamente sabe el día y la hora. Tenemos que escudriñar más las Sagradas Escrituras, seguramente. ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Quién hizo esas preguntas? Cuando estudiamos acerca de las señales de la venida de Cristo, vamos al libro de Mateo 24. Generalmente comenzamos con esta pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús.
Mateo 24, 3. Leemos ahí. Cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Qué señal habrá de tu venida? Vamos a leer un poquito más adelante Mateo 24, 25. Quiero que juntos podamos descubrir dos hechos significativos aquí. Mateo 24, 25. Dice: mirad, os lo he dicho de antemano. Significa que Jesús desea que estemos atentos a todas las señales de su venida. Y él dice: ya se los he dicho de antemano. También vamos a leer en Mateo 24, 37 al 39. Yo sé que este es un tema que muchos van a decir: sí, ya lo sé, ya lo conozco. Vamos a recordarlo entre todos en esta mañana. Mateo 24, 37 al 39. Dice: como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quería ejemplificar Jesús con esto? Que la vida era rutinaria. Todos comían, bebían, ¿no es cierto? La rutina de todos los días. Pero también Dios quiere decirnos, ¿no?, que habrá un pueblo que predicará el Evangelio como lo hizo Noé. Y ese pueblo somos nosotros. Somos los Noé modernos. Acá hay dos cosas, ¿no? Dios nos ha dicho las cosas de antemano. Y acá nos dice que los antediluvianos no entendieron. Y hoy en día quizás muchos tampoco entienden esto o no quieren entenderlo. Es decir, Dios nos pide estar atentos y activos, ¿no? Atentos a las señales, pero también activos. Es decir, tenemos que estar haciendo. Advertir y predicar al mundo que Cristo viene muy pronto, porque toda oportunidad se cerrará y terminará antes que Cristo venga, no cuando Cristo venga. Las oportunidades terminarán antes que Cristo venga. Y tenemos Mateo 16, 1 al 3, que siempre cuando escucho a los meteorólogos, ¿no?, de lo que va a pasar, me hace acordar este texto. Mateo 16, 1 al 3. Dice: entonces algunos fariseos y seduceos vinieron a tentarlo y le pidieron que les mostrase alguna señal del cielo. Pero él, Jesús, ¿no?, respondió: al atardecer decís, habrá buen tiempo, porque el cielo está rojo, y al amanecer, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojo y nublado. Entendéis el aspecto del cielo y no entendéis las señales de los tiempos. ¿Vieron que eso también pasa acá? A veces vemos el cielo rojo y decimos: mañana va a haber viento, ¿no? O así. Pero a veces no tenemos el discernimiento con respecto a las señales de Cristo. ¿Qué es saber discernir? Es saber distinguir, saber diferenciar, poder notar, comprender lo que está
pasando, ¿no es cierto? Y como cristianos, y en su amor tan grande, Dios ya nos dio estas señales, ¿no? Dijo, se los estoy dando de antemano. Así que ahora a ustedes les toca discernir, diferenciar, conocer, ver, ¿no? Esos son los dos hechos significativos que hemos visto en estos textos. Ahora, como les decía, vamos a ver 10 grandes señales que están pasando y por ahí ya lo hemos tomado como normal. Como siempre dicen los pastores, capaz que ya estamos cauterizados, ¿no es cierto? Que ya nada nos sorprende y debería sorprendernos y movilizarnos como iglesia. Vamos a Segunda de Pedro, libro de Segunda de Pedro, capítulo 3. La primera señal que tenemos acá es la señal de los burladores. Primera de Pedro 3, 3, 4. La señal de los burladores. ¿Qué dice? Ante todo, sabed que en los últimos días vendrán burladores, que sarcásticos andarán según sus bajos deseos y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que los padres durmieron, todas las cosas siguen como el principio de la creación, ¿no? Como desde el principio de la creación. Pedro, el apóstol Pedro, anunció que las condiciones reinantes en los últimos días serían de incredulidad con respecto a las señales de la venida de Cristo. Sin dudarlo, esto es verdad hoy día. Es decir, que cuando hablemos de Cristo a otras personas y se burlen, inmediatamente tenemos que decirles, ¿sabes qué? Eres parte de una profecía. Porque Pedro, ¿no? Pedro dijo sobre ti, ¿no? Y tú eres una de las últimas señales que estoy viendo. Cada burlador moderno es una señal que habla y se mueve. Así que, hermanos, cuando alguien se burla, recordemos este texto. Es una señal de la segunda venida de Cristo. Vamos por la segunda señal. Mateo 24, 6 al 7. Mateo 24, 6 y 7. Vamos a ver ahí la señal de las guerras. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis. Esto tiene que suceder, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Es así? ¿Es verdad esto? Estamos en el siglo XXI. Argentina misma sufrió una guerra en 1982, la guerra de las Malvinas, ¿no? Un poquito yendo al pasado. Tuvimos la Primera y Segunda Guerra Mundial, que según datos dicen que han sido las más sangrientas de la historia de la humanidad, que se han llevado como 70 millones de personas que fueron heridas, desaparecieron, murieron. Y no solamente eso, sino que en ese tiempo se produjeron o surgieron armas de destrucción masiva que fueron inicialmente destructivas. Tenemos como evidencia a Hiroshima y Nagasaki. Y sin ir muy lejos, ¿no es cierto? En el 2014 hay guerras. Estamos en el 2015, también hay guerras.
yo saqué un dato, ¿no?, de internet, y ahí decía que de 195 países reconocidos, 15 atraviesan un conflicto armado, están en guerra, sea por intereses políticos, económicos, religiosos o étnicos, se producen las guerras. Hoy mismo, el Estado Islámico, el ISIS, ¿no es cierto?, lo leemos. Al principio por ahí nos alarma, después lo dejamos de ver, de oír, de leerlo, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios es clara: oiréis de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, todavía no es el fin, ¿no? Y Mateo 24:7, tenemos otra señal. La señal de las pestes o pandemias, ¿no es cierto? ¿Qué dice ahí? Dice que habrá pestes. La pandemia generalmente es una epidemia que se extiende en más de lo esperado. Hay epidemias que solamente afectan a ciertos lugares. Pero lo otro, ¿no?, una de las grandes epidemias que hasta hoy, ¿no?, están trabajando muchos científicos es el VIH o SIDA, ¿no?, que ya lleva a miles de personas que han muerto por esta peste, ¿no?, o epidemia o pandemia, como la querramos llamar. También en el siglo pasado, millones de víctimas por la viruela, por una gripe española allá por en 1920, que arrasó con un montón de gente. Y si vemos más la historia y nos vamos hacia atrás, vemos la peste negra, la peste bubónica, y vaya a saber, ¿no?, muchas cosas más que se están dando en este mundo. Vamos ahora por la cuarta señal. Dice en Mateo 24:7, ahí mismo, dice: habrá hambres y terremotos en diversos lugares. La señal de hambres. Y esto, hermanos, es terrible. Yo la verdad, cuando estuve buscando datos acerca de esto, realmente dije, sin duda, Cristo está por venir y muy pronto. Todos los datos, ¿no? Si nosotros hoy por la tarde seguimos estudiando en nuestras casas acerca de todo esto, nos vamos a dar cuenta que realmente el Señor viene muy pronto, porque no podemos estar sufriendo tanto. La señal de hambres. En los últimos 100 años ocurrieron 3 o 4 mayores hambrunas de toda la historia. Y acá nos ponen los datos de 1921 a 1933 en Rusia. También nos menciona China, Bangladesh. Y se estima que alrededor de 20 millones de personas ya han muerto de hambre. Y no podemos dejar de mencionar a África. El hambre en África es desgarrante. A veces podemos verlos en documentales. Podemos acá, cuando vienen los informes misioneros. El hambre en África es desgarrante. Hay hambre en Asia. Hay hambre acá mismo, en América Latina, en Haití. ¿Se acuerdan cuando pasó el terremoto? Yo tuve mi hermano que es de la Marina, y él se brindó para ir a Haití y estuvo casi 2 años ahí. Y realmente era desgarrante. Nos decía que habían varios otros países que ayudaban, pero realmente la gente no tenía qué comer, qué tomar, y todo lo que se les podía dar era poco. Esa gente estaba acostumbrada a comer el barro,
¿no? Agarrar el barro y hacer como una pequeña tortilla y comerla para poder llenar de algo su estómago. Realmente, hermanos, el hambre es tan grande, no solamente en África, en muchos otros lugares, acá mismo en Argentina, ¿no? Al norte, hay gente que está sufriendo de hambre. Y el hambre no solamente no desapareció, sino que hoy se lo denomina de diferentes maneras. Se dice, hay desnutrición, también se le llama malnutrición, es la mortalidad infantil, se le da otros nombres como para no ser más alarmantes, ¿no? Pero el hambre parcial permite vivir, pero es una vida a medias, incompleta y amenazada de contraer grandes enfermedades que se instalan en el ambiente y solamente sostiene individuos enclenques, débiles, que no tienen aptitudes para aprender, no tienen ni fuerza para trabajar. Son esa la consecuencia de todas las carencias de alimentos. También decíamos en el texto Mateo 24:7, otra de las señales, y es la quinta, es la señal de los terremotos. Y esto lo podemos ver continuamente. Dicen que en Chile hay como 90 volcanes. Perú también es un lugar telúrico, ¿no? De sismos. Pero este último siglo fue testigo de mayores terremotos de la historia. Hace poquito tuvimos el terremoto en Nepal. Y hace poco nosotros también hemos sido atacados, ¿no? Por las cenizas del volcán Calbuco, acá en Chile, ¿no es cierto? Ya se han evacuado, dice, 70.000 personas por la erupción de este volcán tras 43 años de inactividad, ¿no? En Nepal, en Indonesia, en Perú, hay movimientos. Y hermanos, cuando ustedes ingresen para informarse en internet, ¿no? Van a ver que hay una cantidad de lista impresionante de lugares donde todavía se están esperando que hayan grandes terremotos. Y es impresionante, ¿no? Así que, ¿cómo no decir que Cristo viene y muy pronto? La señal de los terremotos se está dando y cada vez con mayor intensidad. Vamos a ir al libro de Timoteo, segunda de Timoteo 3, 1 al 3. Ya estamos por la sexta señal, nos falta poquito para ir terminando. Segunda de Timoteo 3, 1 al 3. El título de ahí dice Tiempos peligrosos del fin, ¿no? Capaz que cada uno tiene otros títulos, pero esta es una señal de los tiempos peligrosos. Ahora bien, Pablo le está hablando a Timoteo, ¿no? Y a nosotros. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno. ¿Lo estamos viviendo? A pesar de que existen equipamientos muy sofisticados y costosos para combatir el crimen, la violencia, los asesinatos
los robos y las violaciones, estos van en aumento en proporciones alarmantes. Los gobiernos pueden combatir, pero no eliminar estos problemas. Y hace poquito lo hemos visto en un estadio, la violencia. No se entiende, quizás es nuestra sociedad misma, no solamente de este país, sino es en general, ¿no es cierto? Realmente vivimos tiempos peligrosos. Yo el otro día, haciendo esta parte del tema, ¿no?, le dije a Mario, vamos a ver el televisor y las noticias, y fue una noticia mala tras otra. El chico de 16 años que había matado a la novia, ¿no?, aparentemente con ayuda de la madre, ¿no? Y ahí enseguida otro, ¿no?, que aquí en Neuquén había discutido una pareja y terminaron a los tiros. Hermanos, realmente vivimos tiempos donde no se respeta nada. Realmente son tiempos peligrosos, como Cristo ya nos lo dijo de antemano. Y vamos por la séptima señal, Lucas 21, 25 y 26. Lucas 21, 25 y 26. La señal, acá vamos a distinguir la señal del temor. Todas estas cosas, ¿no?, nos están llenando de temor. Gente que no sale de sus casas por temor a que les puede pasar algo, ¿no? Bueno, acá dice, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, en la tierra. Las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Y desde la creación de la bomba nuclear, el sueño de paz y seguridad del hombre prácticamente ha terminado. Es una pesadilla cuando pensamos, ¿no?, que el gran conocimiento que obtenían los hombres deberían garantizarnos seguridad, pero ha sido todo lo contrario. Y esta señal, la que viene enseguida, la encontramos en Mateo 24, 37 al 39. Mateo 24, 37 al 39, tenemos la señal ¿de qué será? La señal de los días de Noé. Dice ahí en Mateo 24, 37 al 39, la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos años predicó Noé? 120 años, ¿no? La civilización estaba violenta. ¿Se parece al de hoy? Estaba muy violenta, era una violencia desenfrenada porque nadie podía frenarlo. La moralidad escandalosa, como hoy. Lo mismo está ocurriendo hoy. Génesis 6:11 dice que la maldad era mucha, todo pensamiento era continuamente hacia el mal.
pero Noé había hallado gracia a los ojos de Dios. Nosotros quizás somos los Noés espirituales, que podamos hallar gracia ante los ojos de Dios y podamos predicar que Cristo viene y muy pronto. Imagínense, Patriarcas y Profetas al respecto dice que durante 7 días después que Noé y su familia entraron al arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Durante ese tiempo se probó la fe de Noé. Fue un momento de triunfo para el mundo exterior. La aparente tardanza confirmaba la creencia de que el mensaje de Noé era un error y que el diluvio no ocurriría, a pesar de haber visto a todos los animales subir al arca. Se burlaron los hombres de las señales manifiestas del poder de Dios. Hoy ocurre lo mismo. Cuando nosotros hablamos de estas señales, muchos van a decir, pero déjate de embromar, no vengas con eso. Se van a burlar, como estamos leyendo todas estas señales. De Noé, 120 años haciendo el arca. ¿Se imaginan? 10 años predicando y 10 años que se burlaban de Noé. Pasaban 20, no pasaba nada, 30, 40, 80 años y el diluvio no aparecía. Y Noé, sin embargo, firme haciendo el arca. Para mí, desde que estoy en la iglesia han pasado 14 años y a veces la firmeza parece acabarse. Y en cada uno de nosotros, hermanos, esto debería llamarnos también a reflexionar. Ojalá que seamos los Noé espirituales de este tiempo. Que a pesar de las burlas de los hombres, podamos enseñar a otros que Cristo viene. Estamos llegando a la penúltima señal, está en Mateo 24:14. Mateo 24:14. Ahí leemos, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y este evangelio, no cualquier evangelio, este evangelio, el que está en la Biblia, no el que le saquemos partes y añadamos partes. Este evangelio va a ser predicado, la señal del evangelio. Nosotros tenemos nuestra radio, es una forma de llegar. Una persona puede llegar a miles de personas. El evangelio está siendo predicado por Nuevo Tiempo, por Radio Maranata. También por internet, vía satélite. La Biblia ha sido traducida a más de 459 millones de ejemplares por año. Programas por televisión, predicaciones por vía satélite. El evangelio está llegando a muchos lugares y muchas personas. Vivimos en tiempos realmente decisivos. Y muchos seres humanos en la época de Noé parecían encontrarse en peor nivel que los animales. Porque, ¿saben? Cuando Dios llamó a los animales que suban al arca, subieron los animales y las personas no subieron. Y hoy en día, ojalá que muchas personas también escuchen el mensaje del Evangelio y pueda así también Cristo venir muy pronto. Y entramos a la última señal, ¿no? Ya hemos hablado acerca del hambre, de las pestes, de las guerras, terremotos, burladores. Y la última señal la encontramos en Lucas 21, 28 y 32, al 32. La última señal es aquello que todo el mundo nos dice cuando empezamos a decirles, mira la guerra que está pasando, el terremoto que pasa acá, los burladores, ¿no? Y todos nos dicen, pero siempre pasaba eso.
Desde que yo tengo uso de razón, pasa eso. No, ya no me vengas a contar eso. Ahí dice en Lucas 21, 28, 32, respondiendo esto, ¿no? Cuando comiencen a suceder estas cosas, aquí viene nuestra esperanza. Cobren ánimo. Todas las demás, ¿vieron? Era malas noticias, ¿no es cierto? Ahora dice, cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Jesús también les propuso esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando brotan las hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saber que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Y al principio decíamos, ¿no?, que Dios ya nos dijo todo esto de antemano. Hoy lo estamos volviendo a, a repasar, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué la última señal la llamamos, ¿no?, la señal de todas estas cosas? Porque todos dicen, eso ya pasó, ¿no es cierto? Eso ya fue, desde que mi papá estaba vivo, desde que mi papá era chico, pasaban todas esas cosas. Pero si nos damos cuenta, todas estas señales están pasando continuamente. No como antes pasaba un terremoto. Yo me acuerdo, todavía estaba en Perú en 1970, que fue el más grande terremoto que ha pasado. Y de ahí hasta acá, todavía no ha habido otro más grande. Y uno puede decir, bueno, ese terremoto fue, ¿no?, en 1970. Pasaron como 42 años. Pero acá dice, ¿no?, cuando vemos a personas que argumentan que siempre hubo crímenes, guerras, terremotos, pestilencias, no hay nada fuera de lo común en ello, ¿por qué interpretarlos como señales? ¿No es cierto? Mucha gente puede decir eso. Y yo creo que desde que Cristo ascendió a los cielos, todas estas principales señales predichas para este tiempo del fin están sucediendo y están sucediendo continuamente, como para que nos demos cuenta del tiempo en que estamos viviendo. Nunca antes han ocurrido todas las señales juntas, y hoy día todas las señales están siendo casi juntas, una tras otra. Antes no pasaba eso, pasaba en un lugar, bueno, pasó allá, que gracias a Dios que vivo acá y no allá. Pero hermano, todas estas señales están pasando y juntas, en simultáneo, como lo vemos hoy. Yo creo que prendemos la televisión y siempre hay un terremoto en tal lugar hay guerra, en tal lugar se mata tal pandilla. Todas estas cosas están pasando. Jesús nunca nos pidió que creyéramos en la proximidad de su venida, dando únicamente una señal. Pero cuando todas las señales se multiplican con rapidez, dando así su testimonio acumulado, realmente se convierten en un poder irresistible. Por tanto, estas señales de la segunda venida de Cristo no dejan lugar para que personas inteligentes, ¿no es cierto?, como nosotros, no nos demos cuenta que realmente Cristo está a la puerta y hoy más que nunca tenemos que salir a contarles al mundo que Cristo viene. La bendita esperanza del regreso de Jesús, como lo ha prometido, está por darse. El hecho de que lo creamos o no, no va a interferir en nada.
no cambia la solidez de la promesa del regreso de Cristo. Cuando en la agenda divina llegue el día y la hora del regreso de Jesús, aparecerá en las nubes de los cielos con poder. Y el Señor dice, vengo pronto. Vengo pronto. Hermanos, Cristo viene pronto y tenemos que prepararnos. Maranata.